¿Qué tal, mis amados hermanos? Buenas noches. Continuamos con esta serie de estudios de la carta de Pablo a los Romanos. Mi hermano Mario en ocasiones anteriores abarcó el capítulo 1. En esta ocasión empezaremos con el capítulo 2. Este capítulo lo abarcaremos en dos partes. El día de hoy estaremos viendo de los versículos 1 al 16. Entonces, pues empezamos primeramente a manera de introducción. Recordemos que en el capítulo anterior, bueno, Pablo pues presenta tanto el Evangelio como su poder y quién lo necesita. Posteriormente, nos habla de cómo Dios desaprueba el pecado y presenta también una lista de pecados con los que la mayoría de nosotros, creo, muy fácilmente podríamos estar en desacuerdo. Por ahí en los versículos 30, 31, que dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el día de hoy que estaríamos entrando en el capítulo 2, pues veremos que ya después de que señala al tipo de persona, digamos, más notoriamente culpable, entonces presenta ahora el caso de aquel moralista, ya sea judío o gentil, que pues tienden a felicitarse por no ser como las personas que se describen en el capítulo 1. Entonces, sin más preámbulo, empecemos este tiempo poniendo el tiempo en las manos de Dios y les invito a que hagan una oración conmigo. Gracias, Señor, en esta hora te damos por tu amor, tus bendiciones y tus cuidados. Te pedimos en esta noche, Señor, que podamos meditar en tu palabra, que sea de bendición. Gracias, Padre, por esta serie de estudios. Gracias por la vida de mi hermano Mario. Gracias por la invitación de compartir esta porción de tu palabra. Te pido, Señor, tú hables a los corazones, Señor, que pueda ser un instrumento tuyo y pueda ser de utilidad, Señor, que esta tu palabra constriña corazones, que podamos ver nuestra situación como hombres pecadores delante de ti, Señor, y cuánto necesitamos de tu gracia, Padre. Te pido también por cualquier persona que pueda escuchar esta pequeña reflexión, que sea de bendición para su vida. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, empezamos con el capítulo 2, el justo juicio de Dios. ¿Qué dice el versículo 1? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bien, entonces aquí vemos que Pablo hace una transición entre el capítulo 1 que acaba de terminar y el 2 que estamos iniciando, después de haber condenado las acciones a final del capítulo 1 como si estuviera en una congregación y acusa a los murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios y alguien allá al fondo grita amén. Entonces Pablo voltea y le dice, ok, ahora vamos contigo. Y empieza Pablo este capítulo diciendo, bueno, entonces tú, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, tú que te excusas y pasas por alto tus propios pecados creyéndote más santo que los demás, te estás condenando a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y una parábola creo que puede encajar muy bien en esta situación es la parábola del fariseo y el publicano, una bastante conocida que se encuentra en Lucas 18 del 9 al 14, la cual nos presenta a dos personajes, un fariseo, que era una persona muy respetada ante la sociedad judía, un religioso de un gran estatus moral, social, económico incluso, y por otro lado un publicano, alguien a quien se le tenía por desecho de la sociedad,
a quienes veían como un traidor, alguien que se hacía rico a costillas del sufrimiento de su pueblo. Y dice Lucas 18, versículo 11, dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, si traemos el contexto de esta parábola a la porción que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas, es como si en el capítulo 1 se le habla al publicano, aquel que había estado llevando una vida incorrecta a los ojos de los demás, una vida notoriamente errada, y ahora, en este capítulo 2 se le está hablando al fariseo, a ese hombre o a esa persona moralmente correcta, a esa persona con apariencia perfecta. Y vemos que el fariseo se nos dice que oraba consigo mismo de esta manera. Entonces, ¿a quién, a quién estaba orando cuando si dice que oraba consigo mismo? ¿Quién podría ser su Dios? Si dice que oraba consigo mismo, mientras que el publicano dice, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hablaba con todo su corazón hacia el cielo. Mientras que el fariseo se dice que hablaba consigo mismo. Y aquí es muy fácil cuando escuchamos esto decir: ay, este fariseo, ay, no, 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 qué actitud tan engreída, ¿no? Tan egoísta. Y es un error muy común porque podemos caer en el juzgar al fariseo y colocarnos en la misma posición en la que él está. Entonces es por ello que el versículo 1 dice: quien quiera que seas, es muy fácil caer en el juicio a los demás. Y esto equivale a hacer lo mismo que aquellos a quienes estás juzgando. Vamos con el versículo 2, que dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Bueno, entonces, si yo no puedo juzgar a las demás personas, ¿quién sí? Bueno, el versículo 2 lo dice: Dios es quien juzga, y su juicio no es como el nuestro, porque la manera en que nosotros podemos juzgar a las personas, dice aquí el versículo 2, que es según la verdad o según lo correcto, porque cualquier cosa que nosotros podríamos juzgar se basa en nuestra información, se basa en una verdad relativa. Sin embargo, Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, y Él es el único que tiene la verdad absoluta. ¿Qué quiere decir? Tanto judíos como gentiles, tanto los moralistas con vidas correctas como aquellos que llevan vidas desordenadas, venimos a ser medidos con la misma cuchara y no hay persona alguna que pueda escapar del juicio de Dios. Y la realidad es que muchas veces aquellas personas que puedan llevar o estar llevando vidas desordenadas están ahí por situaciones circunstanciales. Es muy fácil para uno que ve desde afuera decir: ay, es que yo no robo, yo no vivo de esta manera. Sin embargo, es muy probable que la mayoría de nosotros que pudiéramos decir eso, no llegamos a tales profundidades del pecado por un tema de circunstancias. Tal vez hubo unos padres
que no dejaron que sus hijos se fueran por el mal camino. Tal vez no hubo el tiempo, tal vez no hubo los recursos, no hubo las mismas oportunidades, pero la verdad es que si hubiéramos estado en las mismas circunstancias, probablemente todos y cada uno habríamos llegado a las mismas profundidades del pecado. Y esa es la verdad absoluta que solamente Dios conoce. Seguimos adelante. Versículo 3 que dice: ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Si tú estás de acuerdo, dice Pablo, y pides que Dios traiga juicio, eso no quiere decir que tú vayas a estar exento. Significa que estás asumiendo que estás listo para ser juzgado y obviamente el juicio empezaría por mí. Y desde este momento te anticipa aquí en el versículo 3, eh, y desde este momento nos, eh, nos, nos adelanta, desde este momento nos adelanta que estamos en la misma situación y que no vamos a salir bien librados de ese juicio que Dios traiga. Versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, aquí nos habla de la benignidad de Dios. ¿Qué es la benignidad de Dios? Es básicamente la gracia común, es el resultado de la compasión que siente el Espíritu Santo por una agonizante y perdida humanidad. Un comentario de Charles Spurgeon dice que a menudo puede parecer que Dios es excesivamente bueno con aquellos que son totalmente indignos de su bondad. Dice Mateo 5:45 que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sin embargo, en algunas ocasiones puede parecer que la gente malvada percibe recibir más sol que la gente buena. En palabras del rey David dice: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como un laurel verde. Dice el Salmo 37:35. Este versículo nos habla también de la paciencia de Dios. ¿Qué es la paciencia? Bueno, la paciencia es como un sinónimo de contenerse. La idea es básicamente la misma, que Dios contiene su juicio porque extiende su misericordia. Y la paciencia de Dios se ha malinterpretado y aún se ha tergiversado por algunas personas que han llegado a afirmar incluso que Dios se voltea para no ver el pecado y que no le importa cómo se conducen las personas. Dicen que Dios trata por igual a buenos y a malos, lo cual es una total tergiversación del diseño de la misericordia de Dios hacia los impíos. Y en este versículo el apóstol corrige esta idea, ya que la bondad de Dios hacia una persona mala no tiene como propósito alentarla a seguir en su pecado, sino que tiene como objetivo número uno, procurar apartar al pecador de su pecado y ganarlo para Cristo. Dios manifiesta su infinito amor y bondad para así matar el pecado del hombre y de esta manera ablandar con su tierna misericordia el corazón endurecido. Pero, número dos, no solamente quiere ganar a aquel que está llevando una vida impía, sino que también da oportunidad a esa persona que se cree superior, da oportunidad al moralista para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque la verdad es que es muchísimo más fácil que se arrepienta un pecador explícito, que su pecado está totalmente expuesto, a una persona que vive con un pecado disfrazado. Y Dios en su benignidad busca
guiarme, a mí que puedo sentirme superior que los demás, hacia el arrepentimiento. A mí que llego a sentirme perfecto para juzgar. Y eso lo dice claramente el versículo 4, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Te está hablando directamente a ti, hombre, donde quiera que seas tú que juzgues, como dice el versículo 1, más allá de aquellos que están viviendo vidas desordenadas. Bien, seguimos en el versículo 5, que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Aquí eh, la palabra griega que se usa para dureza tiene relación con el término esclerosis que se usa en el área de la medicina. La raíz griega viene a ser la misma. El término esclerosis que se refiere al endurecimiento patológico de un órgano o tejido. Nos habla de aquellas personas que rehúsan arrepentirse y aceptar que están en pecado para que éste pueda ser perdonado. De aquellas personas que se niegan a aceptar que están haciendo juicios cuando no nos corresponde a nosotros, cuando Dios es el único que puede juzgar, sea quien sea. Y dice el versículo 5, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lejos de lo que podría llegar a pensar un moralista que dice que podría pensar que está atesorando méritos para cuando llegue delante de Dios, nos dice Pablo, no, no estás atesorando tesoros, no estás atesorando méritos delante de Dios. Lo que estás atesorando es la ira de Dios, estás atesorando un juicio más severo de parte de Dios cuando llegue el momento. Si nos regresamos un poquito al capítulo anterior, en el versículo 18, que nos dice que la ira de Dios se revela contra pecadores que detienen la verdad con injusticia, y nos habla en esta porción específicamente de quienes ya se estudió en ocasiones anteriores, pero creo que el principio puede encajar igual en alguien que, que detiene la verdad de Dios con injusticia, pero de forma distinta, tal vez de una forma más discreta, porque al final de cuentas el moralista, aunque sea de forma distinta, hace lo mismo señalando a los demás como si fuéramos mejores, e incluso como quien llega a pensar que ya no necesitamos la gracia de Dios, lo cual es una idea totalmente errónea que más adelante en el capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno. Y luego en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Seguimos con nuestra porción. Dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí es otro punto en donde podremos decir, ok, yo he escuchado que la salvación no es por obras, es por gracia. Y sí, totalmente, la Biblia dice que la salvación es por la gracia del Señor, es por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, no por obras. Y eso lo encontramos en la carta de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, entre otros pasajes. Sin embargo, aquí en el versículo 6 no está hablando de la gracia en sí, perdón, no está hablando, aquí en el versículo 6 no está hablando de la salvación, sino del juicio de Dios sobre los hombres. Y el juicio de Dios sobre los hombres es por las obras del ser humano. Y esto lo deja en claro en la Biblia también.
en otra porción, según a los Corintios 5:10, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Podemos consultar también otras citas como Jeremías 17:10, entre otras. Entonces, esto nos pone a todos en la misma situación. Todos, dice la palabra de Dios, todos seremos juzgados por un Dios que conoce la verdad absoluta y seremos juzgados, dice, y dice que seremos juzgados por las obras que hayamos hecho. Ahora, en esta situación, probablemente una persona con una moral alta podría sentirse feliz, podría sentirse que va a salir bien librado, ya que, bueno, ha llevado una vida correcta, no ha llevado una vida de vicios, ha sido responsable con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad es que cualquier persona que pudiera pensar de esta manera no ha entendido realmente la condición real del ser humano delante de Dios. Cualquier persona que pudiera sentirse aliviado al escuchar que Dios te juzgará por sus obras, no ha entendido realmente cómo estamos delante de Dios sin Cristo. Ahora, a partir de aquí, en los versículos desde el 7 hasta el 10, podemos dividir como en dos grupos. Primeramente, un grupo se describe en los versículos 7 y 10 y otro en los versículos 8 y 9. Voy a leer la porción completa y ahorita vamos retomando algunos puntos. Versículo 7. Bueno, desde el 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, en los versículos 7 y 10 se nos dice que recibirán la vida eterna aquellos que hayan vivido perseverando en hacer el bien, buscando la gloria, la honra y la paz. Si es que llevaste toda tu vida al 100% buscando estas cosas, buscando el bien, entonces recibirás la vida eterna, si es que hubiera alguno. La realidad es que no, no hay nadie, porque todos de alguna manera han sido o serán en algún futuro, si es que aún no, contenciosos y dejando la verdad, pues obedecen injusticia. Ahora, aquí podríamos pensar como que Pablo está molesto y empieza a tirar piedras para acá y para allá y condena a unos y luego condena a otros, pero en realidad lo que está buscando aquí es demostrar nuestra condición de necios e injustos delante de Dios. Y es como que nos va llevando al hombre va llevando al hombre hacia un callejón sin salida y va cerrando todas las puertas o todas las ventanas de oportunidad por donde alguien podría decir, si yo vivo de esta manera, puedo llegar a justificarme delante de Dios. Si yo hago esto, si yo me aparto de estas cosas, voy a llegar justificado delante de Dios. Pablo nos va acorralando y nos va mostrando que no hay forma alguna en que podamos ser justificados delante de Dios. No hay forma alguna en que podamos salir librados del juicio de Dios por nuestros méritos. Y es entonces
cuando llega el sacrificio de Cristo. ¿Cómo podemos llegar entonces a ser justificados delante de Dios? ¿Cómo podemos entonces eh, llegar como aprobados delante de Dios en su juicio? Bueno, solamente mediante los méritos de Cristo Jesús. Y eso lo va a abarcar en el capítulo 3, pero por ahora continuamos con el capítulo 2. Entonces, si no hay uno solo que lleve una vida completamente perseverando en hacer el bien, entonces por consiguiente todos quedamos en el otro grupo que se describe en los versículos 8 y 9. Es como si se hiciera una competencia de salto y no sé, la meta sea brincar hasta la estatura del Empire State, ¿no? Entonces, hay muchas personas y uno puede que tal vez logre saltar 20 centímetros, 25, 30. Uno que está muy bien preparado, con muy buena condición, a lo mejor, wow, alcance a saltar 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, no sé. eh, podríamos decir, wow, esta persona alcanzó un salto de 2 metros, sí, pero se quedó muy por debajo del objetivo, no alcanzó la meta. Entonces, absolutamente todos podemos decir que no pasaron la prueba. Y si nadie pasa la prueba, entonces todos son reprobados. Nadie pasa, pues todos reprueban. Todos nos quedamos cortos ante el estándar de Dios. Ahora, en el versículo ahora en el versículo 8 dice, la ira y el enojo viene a los que son contenciosos. La palabra contenciosos fue usada originalmente para describir a un mercenario, que es alguien que actúa totalmente por un beneficio propio, ya sea por dinero, tal vez por por exaltación, por un sentido de superioridad. Básicamente una persona egoísta que actúa pensando en su propio bien. Y la realidad es que todos en algún momento encajamos en esta situación, porque la Biblia misma lo dice. No hay justo ni aun uno. Seguimos adelante, versículo 11. Seguimos con el versículo 11. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Eh, Había algunos antiguos rabinos que enseñaban que Dios iba a mostrar parcialidad hacia los judíos. Ellos enseñaban que Dios juzgaría a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. Sin embargo, este versículo dice, no hay acepción de personas delante de Dios. Él, eh, seas judío, seas griego, seas mexicano, ruso, alto, moreno, seas quien seas, como seas, donde seas, dice que no hace diferencia. Todos estamos igual de perdidos, todos estamos mal delante de Dios por nosotros mismos. La palabra eh, La palabra acepción significa literalmente recibir una cara o ser parcial, como ya mencionaba anteriormente. Es tener mayor consideración a alguien, ya sea por su posición, su moralidad, eh, su estatus social, etcétera. Y tiene sus raíces en dos antiguas palabras griegas juntas, que son recibir y enfrentar. Significa el juzgar las cosas en el fundamento
de nociones externas o preconcebidas. Pero al principio del capítulo ya vimos que Dios no juzga de esta manera. Quien juzga de esta manera somos nosotros, que podemos llegar a juzgar por la información que tenemos o por ideas preconcebidas. Sin embargo, Dios es el único que juzga de acuerdo a la verdad absoluta y Dios es quien no hace acepción de personas. Seguimos adelante, versículo 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, dice, si no conociste, eh, dice, si no conociste la ley, pues sin la ley vas a perecer. Si la conociste, principalmente, ahora, si conociste la ley, bueno, entonces no vas a ser juzgado delante de Dios por cuánto hayas conocido de la ley, por cuánto hayas estudiado, sino serás juzgado por cuánto de lo que conocías llevaste en práctica. En esto precisamente es en lo que se basa la justicia por obras. Es el juicio por la desobediencia en proporción directa a tu conocimiento. Y el versículo 13 refuerza esta idea que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, versículo 12, perdón, versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Veíamos en el versículo 12 que dice, ok, si no conociste la ley, pues sin la ley vas a perecer. Y esto podría parecer un poquito injusto tal vez, pero retoma el punto en el versículo 14. ¿Cómo podría perecer alguien que no ha conocido la ley? Bueno, pues por la conciencia. Cuando en el versículo 15 habla de la ley escrita en los corazones, se refiere a la conciencia humana. Generalmente las personas aprecian e intentan poner en práctica algunos principios básicos de la ley de Dios. Practican algunas de las buenas obras, se tiene la aversión hacia las malas y esto llega a demostrar un conocimiento innato de la ley de Dios, lo que en teoría podría ser suficiente para justificarles. Sin embargo, si nos basamos en términos prácticos, más que siendo suficientes para justificarles, viene a ser suficiente para la condenación. ¿Por qué? Porque la realidad es que cada uno de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos violado nuestra conciencia. Un ejemplo muy claro es de cómo un niño aprende a mentir. Lo normal es que los padres no enseñen a un niño a decir mentiras. Sin embargo, cuando éste comete un error, se da cuenta que se le olvidó hacer algo que habían pedido, por ejemplo, eh, una situación X en la que sabe que cometió un error, ok, que dice, bueno, tengo que darle la vuelta, puedo mostrar otra cara, puedo eh, pues llegar a mentir. Y hay algo en la conciencia que dice, no, eso está mal. Sin embargo, la conciencia dice, sin embargo, dice la Biblia misma dice que la conciencia es débil en 1 Corintios 8:12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Entonces, la conciencia del ser humano es débil y se puede
corromper de una manera muy, muy sencilla y con el tiempo termina cauterizándose por completo, como dice 1 Timoteo 4:2. Entonces es por esta razón que se aclara en el pasaje que un gentil o alguien que no conoce la ley puede hacer por naturaleza lo que es de la ley, mas sin embargo no puede cumplirla, sino que puede hacerlo por naturaleza, por la conciencia que hay dentro de él, pero no llegar a cumplirla. Sin embargo, esto, como ya dijimos, lo que la parte de Dios que ha sembrado en nuestros corazones de manera natural, podría, como ya mencionábamos, en teoría ser suficientes para justificar, pero en realidad nos lleva a la condenación. Y finalmente llegamos al versículo 16 que dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nuevamente Pablo menciona que va a haber un juicio, que Dios va a traer juicio y no hay persona alguna que logre escaparse de este. ¿Y qué se va a juzgar en este día? Bueno, dice que se juzgarán los secretos de los hombres. Más allá de aquello que hayamos hecho, dice que será juzgado aquello que quedó en secreto. ¿Cuál fue la motivación que nos llevó a actuar de esta manera? E incluso aquellos deseos que se hayan quedado en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellas cosas que tal vez nos moríamos de ganas por hacer, pero que nos contuvimos porque sabíamos que podían salir mal, que era algo incorrecto. Dios lo conoce y dice que aún estos secretos serán juzgados. Entonces, creo que esto es suficiente razón para hacernos entender que no hay manera de que podamos salir librados del juicio de Dios. Y finalmente, el versículo termina diciendo conforme a mi evangelio. Y vemos que Pablo no se rehúsa a declarar la responsabilidad absoluta del hombre delante de Dios. Pablo no presenta un evangelio diluido como actualmente se hace en muchos lugares de manera errónea tratando de atraer más gente. Dios, Pablo no diluye el mensaje. Pablo deja en claro que el juicio de Dios es parte del Evangelio. Y se aferra a él también como quien se aferra a su patria, dice Spurgeon, que esto muestra el coraje de Pablo, tanto como decir en el capítulo anterior, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Aquí en el versículo 16 dice mi Evangelio, como un soldado que dice mis colores o mi rey. Pablo está resuelto de llevar este estandarte a la victoria y servir esta verdad, incluso hasta la muerte. Y era un sentimiento que Pablo tenía muy bien sembrado en su corazón y así fue como lo llevó toda su vida. Pero terminamos este tiempo con la mente en que a pesar de todo, al final de cuentas, Pablo termina aferrándose al Evangelio, no diciendo como que este Evangelio le pertenezca, sino por el contrario, aceptando que él pertenece al Evangelio. Y este Evangelio es aquel al que nos debemos aferrar, porque solamente por medio de él, que es el mensaje de salvación, de que Cristo murió por nosotros, es que podemos llegar a ser redimidos, que podemos llegar a ser justificados delante de Dios. Y bueno, mis hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si Dios lo permite, la próxima semana se estará meditando en el resto del capítulo 2 de Romanos. Si llegaste hasta aquí, te invito a que hagas una oración conmigo para terminar.
Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo. Gracias por la vida que tú nos permites. Gracias, Señor, porque cada día que seguimos aquí es un día que tú extiendes tu misericordia para que no solamente el pecador explícito venga al arrepentimiento, Señor, sino también aquellos que puedan sentirse perfectos, que puedan sentirse mejores personas, e incluso aquellos que ya hemos sido redimidos por tu amor. No desfallezcamos, Señor, y sigamos adelante corriendo la meta y proclamando tu evangelio, Señor. Te pido, Padre, permitas que esta palabra sea de bendición a nuestras vidas, que sigas moldeando nuestro carácter, que sigas moldeando nuestro corazón, Señor, con el objetivo de llegar a la estatura del varón perfecto, como lo dice tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pido y te doy gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga grandemente. Nos vemos pronto.